Dicen que entre los miles de fragmentos de arcilla rescatados en las ruinas de la antigua Sumeria, hubo una tablilla que nunca debió ser leída. Los arqueólogos que la tradujeron en secreto aseguraron que sus inscripciones no hablaban de dioses, sino de visitantes que descendieron en una nave resplandeciente desde el cielo. Los símbolos grabados con precisión milimétrica narraban cómo aquellos seres enseñaron a los humanos a sembrar, a construir y, sobre todo, a escribir. Pero lo inquietante no era el contenido, sino el material. La tablilla parecía demasiado perfecta, compuesta de una mezcla que no existía en la época. Los expertos que la analizaron decían que emitía un leve zumbido bajo ciertas frecuencias. Luego, sin explicación, desapareció del museo donde se guardaba. Desde entonces se dice que toda mención a ese texto fue borrada de los registros oficiales. Nadie sabe quién la ocultó, ni por qué. Algunos investigadores aseguran que lo que esa tablilla revelaba podía cambiar la historia de la humanidad. Afirman que describía con una precisión imposible el descenso de una máquina celeste en la llanura de Eridu, miles de años antes de los primeros imperios conocidos. En ella, los sumerios habrían representado el momento en que los dioses del cielo entregaron el conocimiento del cultivo y la escritura, marcando el nacimiento de la civilización. Pero lo más perturbador era un detalle. La palabra usada para describir a esos dioses no era Anunnaki, sino un término perdido que solo aparece una vez en toda la lengua sumeria y cuya traducción literal sería aquellos que vinieron de más allá de la oscuridad. Si esta historia fuera cierta, implicaría que el origen de la humanidad podría no ser completamente humano. Y si la tablilla realmente existió, ¿quién decidió que debía desaparecer? En el corazón del desierto iraquí, donde los vientos aún arrastran el polvo de las antiguas ciudades sumerias, un grupo de arqueólogos halló en 1929 algo que, según ellos, no correspondía a este mundo. Era una pequeña tablilla de arcilla perfectamente conservada, encontrada dentro de una cámara sellada bajo los cimientos de un templo dedicado a Enki, el dios de la sabiduría y del abismo. Su superficie, al ser iluminada, reflejaba un brillo metálico, como si en su composición hubiera algo más que simple barro endurecido. Los jeroglíficos grabados no coincidían con los registros conocidos de la escritura cuneiforme tradicional. Parecían más precisos, casi geométricos, como si hubieran sido trazados con instrumentos que no existían en aquel tiempo. Cuando el profesor británico Harold Whitmore, líder de la expedición, envió copias de las inscripciones a Londres, semanas después recibió una orden de silencio emitida directamente desde el museo que financiaba su investigación. Algunos decían que la tablilla fue confiscada y enviada a una colección privada. Otros aseguraban haber visto a hombres vestidos de negro sacando las cajas del sitio antes de que amaneciera. Whitmore jamás volvió a hablar del tema. En su diario personal, sin embargo, escribió una sola frase antes de morir en circunstancias extrañas. Ellos no eran dioses y tampoco eran hombres. Décadas después del hallazgo de la tablilla, un investigador egipcio llamado Nabil Araf descubrió algo inquietante mientras analizaba relieves en el interior de la Gran Pirámide de Saqqara. En una de las cámaras selladas, cubierta por siglos de polvo, encontró grabados casi idénticos a los símbolos de la tablilla sumeria. Lo imposible era que aquellas pirámides habían sido erigidas al menos 1000 años después del supuesto descenso de la nave del cielo descrita en el texto. ¿Cómo podía una civilización tan distante en tiempo y espacio conocer los mismos signos? Araf comparó las proporciones, las formas y los patrones de repetición y concluyó que ambos conjuntos de símbolos representaban un mismo lenguaje de origen desconocido.
Algunos fragmentos parecían incluso planos técnicos, esquemas de estructuras, líneas convergentes y una figura central que recordaba una cápsula o artefacto suspendido sobre la Tierra. Cuando Araf presentó su descubrimiento ante la comunidad académica de El Cairo, su informe fue rechazado. Semanas después, el laboratorio que guardaba las fotografías originales fue saqueado y las imágenes desaparecieron. Araf abandonó Egipto poco después, afirmando que había sido seguido por hombres que no hablaban árabe. En su última entrevista, grabada en 1972, pronunció una frase que aún hoy se repite entre quienes estudian el misterio. Los constructores de las pirámides no levantaban templos, estaban siguiendo instrucciones que venían de las estrellas. En las tablillas más antiguas de Mesopotamia se narra que los Anunnaki descendieron en columnas de fuego, trayendo consigo el conocimiento que haría florecer la civilización. Pero lo que pocos saben es que, en versiones no oficiales de esos textos, halladas en colecciones privadas y nunca publicadas íntegramente, la descripción de su llegada no tiene nada de simbólico. Se habla de un estruendo que sacudió la tierra, de luces que oscurecieron el sol y de figuras que emergieron de una máquina de metal con alas inmóviles. Algunos filólogos aseguran que el término traducido como dioses podría también significar aquellos que cruzan los cielos. Si esto fuera cierto, las primeras religiones humanas serían en realidad el recuerdo distorsionado de un encuentro con seres no terrestres. En templos de Eridu, Uruk y Lagash aparecen escenas de hombres inclinándose ante figuras que portan máscaras y trajes ajustados, conectados a tubos que parecen respirar fuego. Para los creyentes antiguos eran divinos. Para los investigadores modernos parecen astronautas. En un fragmento especialmente controvertido se describe cómo los que vinieron del cielo tomaron a las mujeres humanas para engendrar una nueva raza, mezcla de barro y luz. Los traductores modernos evitaron publicar esa parte, alegando que era una interpolación tardía. Pero quienes la leyeron afirman que contenía coordenadas precisas de una montaña en el actual Irán. Según ellos, allí la nave de los dioses habría reposado durante generaciones. En 1962, durante unas excavaciones en la meseta del Uristán, al oeste de Irán, un grupo de obreros encontró una caja de piedra sellada con resina. En su interior, envuelto en lino ennegrecido por el tiempo, había un objeto metálico con grabados casi idénticos a los de la tablilla sumeria desaparecida. Parecía una especie de cilindro con pequeñas hendiduras y un eje central, como si fuera una pieza de maquinaria. El laboratorio de Teherán determinó que contenía rastros de una aleación de aluminio y tungsteno, materiales imposibles para una antigüedad superior a 6 milenios. La prensa local intentó divulgar la noticia, pero el artículo fue retirado pocas horas después. Los investigadores que participaron en la datación fueron reasignados a otros proyectos y el artefacto simplemente se extravió en los depósitos del Museo Nacional. Años más tarde, fotografías clandestinas aparecieron en manos de un periodista francés, donde podía verse el objeto parcialmente desmontado, revelando un complejo sistema de engranajes internos que recordaba al mecanismo de anticitera, pero miles de años más antiguo. En los márgenes de las imágenes se apreciaba una inscripción en tinta azul: Proyecto Kutu, nivel 4. Nadie ha logrado identificar a qué se refería esa anotación. Algunos creen que se trataba de un código de archivo militar. Otros aseguran que aquel objeto era una parte del motor que impulsó la nave mencionada en la tablilla. Si es así, significaría que fragmentos de una tecnología no humana permanecen enterrados bajo nuestras civilizaciones desde el origen mismo de la historia. Los sacerdotes de Eridu escribieron en tablillas de arcilla
que los visitantes de las estrellas no solo descendieron una vez, sino que regresaban cada cierto número de Shar, un ciclo sagrado que equivaldría a 3600 años. Según esos textos, cada retorno marcaba el inicio de una nueva era de conocimiento o destrucción. En los archivos del templo de Nippur se encontró una plegaria que describe un fuego que cayó del firmamento y una voz metálica que habló desde el resplandor. Para los estudiosos modernos, aquello es pura metáfora religiosa, pero para los defensores de la teoría del contacto ancestral, se trata de un testimonio directo de una civilización tecnológica que se comunicaba con los humanos primitivos. Lo curioso es que, en manuscritos hebreos posteriores, se repite una escena casi idéntica. Un carro que desciende envuelto en fuego, una figura resplandeciente que enseña las leyes al pueblo. Diferentes culturas, mismo relato. Coincidencia. En 1958, el lingüista italiano Lorenzo Benedetti comparó más de 100 textos antiguos de Mesopotamia, Egipto, Israel y los Andes, y descubrió que todos compartían una misma raíz en palabras que describen voz del cielo, metal ardiente y maestros de la semilla. Publicó sus resultados en una revista académica, que fue retirada una semana después. Benedetti desapareció en un vuelo de Estambul a Roma. Su equipaje, según los registros del aeropuerto, contenía copias de sus traducciones. Nunca fueron encontradas. Cuando los laboratorios modernos intentaron reproducir los materiales descritos en las tablillas sumerias, descubrieron algo alarmante. Las proporciones y temperaturas requeridas para su fusión solo podían alcanzarse con hornos de plasma o reactores de alta energía. Los científicos que participaron en esos experimentos preferían no hablar públicamente. Sus informes fueron clasificados bajo el pretexto de seguridad nacional. Un físico alemán, el doctor Erich Wöllner, afirmó haber calculado que la estructura de los supuestos vehículos celestes mencionados en los textos antiguos correspondía a un diseño aerodinámico imposible de concebir sin conocimiento avanzado de gravitación. Al intentar publicar su modelo teórico, fue desacreditado y expulsado de la universidad. Sin embargo, los documentos filtrados años después revelaron que su estudio había sido financiado en secreto por una agencia internacional. ¿Por qué tanto interés en un mito sumerio? Quizá porque los análisis de la tablilla original mostraban residuos de una sustancia desconocida que emitía radiación controlada, similar a la utilizada en sistemas modernos de propulsión iónica. Ningún arqueólogo pudo explicar cómo una civilización del 4000 a.C. podía tener contacto con algo semejante. Ante la falta de respuesta, la comunidad científica optó por el silencio. Y, como siempre sucede, el silencio es el sonido más fuerte cuando alguien intenta ocultar la verdad. A finales de los años 70, un ex empleado del Museo Británico llamado Peter Caldwell filtró un informe confidencial sobre objetos de procedencia incierta almacenados en los sótanos de la institución. Entre ellos, mencionaba una tablilla catalogada con el número K42321A, que describía en sumerio arcaico el descenso de un vehículo alado de metal blanco. El documento incluía fotografías en blanco y negro que coincidían con las copias realizadas por Harold Whitmore medio siglo antes. Días después, Caldwell fue hallado muerto en su departamento. Las autoridades concluyeron que había sido un suicidio, aunque el manuscrito original desapareció junto con los negativos fotográficos. Ese mismo año, un periodista iraquí, Amir al-Sadi, denunció que piezas similares se habían encontrado en excavaciones recientes cerca de Ur, pero que un grupo militar extranjero intervino y confiscó todo el material. Los testigos afirmaron haber visto camiones sin matrícula trasladando cajas selladas durante la noche. Desde entonces, cada intento por recuperar esos hallazgos ha terminado en silencio o censura.
Incluso la UNESCO evitó pronunciarse, alegando falta de evidencias verificables. Pero entre los investigadores independientes persiste la sospecha de que algunos gobiernos ya poseen fragmentos de esa tecnología ancestral. Y si es así, quizás los secretos de los dioses sumerios estén hoy almacenados no en templos antiguos, sino en laboratorios modernos, lejos del alcance del público. Con el paso de los siglos, las historias de los dioses que descendieron del cielo se transformaron en mitos fundacionales, en parábolas transmitidas por sacerdotes y escribas que ya no comprendían del todo su origen. Sin embargo, las huellas de ese conocimiento permanecieron. La agricultura súbitamente apareció con técnicas de irrigación avanzadas. La escritura cuneiforme surgió completamente desarrollada, sin etapas previas de evolución. Y los templos sumerios fueron construidos con una precisión astronómica imposible de atribuir al azar. En los muros de Uruk, ciertas inscripciones muestran figuras sosteniendo objetos cilíndricos con luces grabadas, mientras que en templos egipcios posteriores los dioses portan anillos y discos suspendidos que parecen irradiar energía. En América, los pueblos andinos adoraban a Viracocha, el maestro de las estrellas, y los mayas hablaban de Itzamna, el que descendió en el resplandor. Diferentes nombres, misma historia. Algunos lingüistas señalan que las raíces fonéticas de esas palabras tienen similitudes imposibles de explicar sin contacto cultural. Tal vez lo que adorábamos como dioses fueran emisarios de una civilización mucho más antigua, quizá anterior a la nuestra. Y si los mitos son recuerdos deformados del pasado, entonces su legado no es solo espiritual, sino también genético. Los textos sumerios afirman que los visitantes mezclaron su sangre con la humana para crear una nueva especie capaz de comprender el cielo. Quizá, al mirar las estrellas, no lo hacemos por curiosidad, sino porque algo en nosotros recuerda de dónde venimos. En 2017, un equipo de investigadores rusos afirmó haber detectado bajo el desierto de Eridú una estructura metálica enterrada a casi 30 metros de profundidad. Los escáneres de penetración revelaban un contorno perfectamente circular de más de 40 metros de diámetro, con una composición que no coincidía con ningún metal terrestre conocido. El hallazgo fue clasificado de inmediato por las autoridades locales y los científicos fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, una copia filtrada del informe mencionaba algo aún más perturbador: una radiación residual idéntica a la que se encontró en la tablilla sumeria desaparecida. Semanas después, imágenes satelitales de la NASA mostraron una serie de anomalías térmicas en la misma zona, como si algo bajo la arena estuviera emitiendo calor o activándose lentamente. Los teóricos del contacto ancestral lo interpretaron como una señal de reactivación, un posible despertar de la tecnología que alguna vez descendió del cielo. Pero la versión oficial aseguró que se trataba de interferencias magnéticas naturales. Aún así, los testimonios de los nómadas locales hablan de luces que emergen del suelo durante la noche, de un zumbido profundo que hace vibrar la tierra y de sombras que se mueven bajo la arena. Si la estructura que yace en Eridu es realmente la nave descrita por los antiguos, podría significar que los visitantes nunca se fueron, solo esperaban el momento adecuado para regresar. Hoy, casi un siglo después de que aquella tablilla fuera hallada y desapareciera en circunstancias misteriosas, su eco aún resuena entre los muros del pasado. Las historias de dioses que descendieron del cielo siguen repitiéndose, disfrazadas de religión, mito o folclore. Pero cada descubrimiento arqueológico, cada texto prohibido, cada pieza perdida parece empujar la misma idea:
que la humanidad fue guiada, instruida y observada desde mucho antes de lo que la historia oficial se atreve a admitir. Si los sumerios realmente recibieron su conocimiento de visitantes estelares, ¿cuánto de lo que somos pertenece a ellos? Quizá nuestra obsesión por explorar el espacio no sea simple curiosidad, sino el llamado de una memoria antigua. Dicen que los dioses prometieron volver cuando el hombre domine la luz. Y ahora, en pleno siglo XXI, estamos aprendiendo a hacerlo. Tal vez el regreso no sea una invasión, sino un reencuentro con nuestros propios creadores. O tal vez nunca se fueron, solo aprendieron a observarnos desde el silencio. Al final, toda esta historia nos deja una pregunta que nadie quiere responder, una que atraviesa las arenas del tiempo y se clava en lo más profundo de nuestra conciencia. ¿Fuimos realmente los primeros o solo los siguientes?